¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, creo que ya estamos transmitiendo aquí en otro Facebook Live. Ya estamos en vivo y aparentemente ya estamos conectados. Vamos a ver si la conexión se mantiene. Y vamos a hablar un poquito de una continuación del Facebook Live del sábado anterior acerca de la salud. Temas que son aparte del curso de milagros. Vamos a hablar de temas que son más relacionados con lo que es la biodescodificación o la bioneuroemoción, lo que vendrían siendo un poco las bases de todas de estas dos metodologías o de estas dos formas diferentes de ver las enfermedades. Y tienen muchas bases científicas en tanto la biodescodificación como la bioneuroemoción. Bueno, se basan mucho en lo que es la biología, lo que es la neurociencia, lo que es la física cuántica. Y bueno, vamos a tratar de ir hablando diferentes temas que van encaminados a comprender más, para más adelante poder hablar un poquito más sobre la biodescodificación y todos estos temas de cuáles son las raíces emocionales de nuestros síntomas, de nuestras enfermedades. Entonces vamos a proseguir con esto, de la clave de tu salud, en algo que a mí me parece que es clave comprender en relación a nuestra salud, que como ya les comentaba la semana anterior, bueno, muchas veces nos podemos llegar a sentir hasta desesperados porque sentimos que no encontramos soluciones, que a veces la medicina tradicional no nos da realmente una solución, solamente van calmando nuestros síntomas. Y bueno, hoy en día se saben muchas cosas alrededor de las enfermedades diferentes que a veces la medicina tradicional se cierra un poco a abrirse a ese campo y a extender su manera de ver la enfermedad. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando un poco de eso el día de hoy. Vamos a esperar, como siempre, unos segundos para que la señal esté completamente estable y vamos a empezar con lo que les voy a compartir el día de hoy. Si alguien vio por ahí el video de la semana pasada, si recuerdan, bueno, simplemente planteé algunas cosas como para reflexionar entre algunas cuestionamientos que a veces uno se puede hacer de por qué a veces estando todos perteneciendo a un mismo ambiente, teniendo un estilo de vida muy similar, bueno, porque algunos enferman de una cosa y algunos enferman de otra. Por ahí también, si recuerdan, les comentaba que bueno, generalmente la medicina busca la causa de la enfermedad en un factor externo o en un factor interno. Tenemos los factores externos que sabemos que afectan a la salud, como puede ser la contaminación del medio ambiente. El otro es la alimentación, como los alimentos pueden ya venir contaminados también por pesticidas o los animales con hormonas y todo este tipo de cuestiones que se utilizan hoy para producir más carne, para producir más frutas y verduras y demás. Bueno, cómo esto afecta a nuestra alimentación. Ya los alimentos no son como antes, la tierra ya no es también como antes, está más contaminada. Entonces todo esto obviamente sí va afectando. También tenemos hoy en día la radiación de los celulares, las televisiones, todo esto, bueno, es un factor que afecta. Y el otro factor que se comenta mucho, que cada día se habla más, es el estrés. El estrés, les planteaba yo la reflexión o la pregunta de si el estrés es algo externo o es algo interno, es una conjunción de ambas, o qué es realmente el estrés. Bueno, vamos después a profundizar un poquito más acerca del estrés. Esto nos va a ir llevando cada vez más a reflexionar al respecto. Y bueno, también están obviamente los factores internos. Uno de los más, tal vez, más escuchados muchas veces es la genética, y otros es el sistema inmunológico. Todo el mundo, o casi todo el mundo lo sabe, cuando uno empieza a enfermar muy seguido, sobre todo de cuestiones como una gripe, una diarrea y cosas de este tipo, de infecciones, bueno, es que el sistema inmunológico por ahí está bajo. Pero también existen enfermedades donde el sistema inmunológico está alto y empieza a atacarnos a nuestro propio cuerpo.
Y bueno, el otro factor es lo que es la oxidación celular, el estrés oxidativo que se llama, que es como la célula es como si fuera envejeciendo o se va cubriendo como, digamos, como de óxido, es la manera más o menos de entenderlo. Y cuando esto va pasando, la célula va disminuyendo su capacidad de realizar sus funciones. Y bueno, la célula, dentro de las funciones de la célula, pues también está el darle mantenimiento, por así decirlo, al sistema inmunológico. Y bueno, entonces es importante todo esto que pasa en las células. Entonces eso es más o menos, si recuerdan lo que les comentaba la semana anterior. Y bueno, también hoy en día, por lo menos en mi caso, me doy cuenta que muchas veces se han normalizado ciertos síntomas. Hay cosas que se creen que son normales, que por la edad te deben de dar ciertos dolores, que porque tu familia existen ciertas enfermedades o ciertos síntomas, ciertas dolencias, tú también los debes de tener y es normal que los tengas. Y así, bueno, nos hemos dado cuenta o me voy dando cuenta yo de eso, conforme yo he ido leyendo y he ido compartiendo con algunas personas, o con lo que escucho en mi alrededor, en mi medio ambiente, con las personas que interactúo, que bueno, muchas personas se quejan de eso, de que algún dolor, de que siempre les duele, pero también lo hacen normal, y etcétera. Así es como a veces vamos viviendo hoy en día. Entonces vamos a empezar ya con esta segunda parte. Ahora sí que vamos a regresar al comienzo de todo. Por ahí, bueno, pues en la mayoría tal vez en la escuela hemos escuchado esta parte vamos a vamos a regresar a lo básico, que es la célula. Les comentaba, de ahí parte todo, te vamos a hablar por qué parte todo de ahí. Y bueno, pero muchas veces, aunque en la escuela nos enseñaron acerca de células y todo esto en clases de biología o realmente no llegamos en su momento a veces a comprender y todo lo que implica las células en nuestra vida. Entonces vamos a comenzar ahí, vamos a comenzar a recordar algo que es muy importante, y es que todos estamos todos estamos formados por células. Y las células, bueno, hay tres hechos que son muy importantes en relación a las células. Y es que las células, uno es que primero estamos formados por 50 billones de células. Entonces todos los seres humanos estamos formados aproximadamente, más o menos, de 50 billones de células. Ese es un dato importante. También otro es que la célula es la entidad viviente, es nuestra entidad viviente, nuestra entidad principal de vida es la célula. Y bueno, es decir, cada uno somos una comunidad de 50 billones de células. Y el otro dato que es muy importante es que casi todas las células de nuestro cuerpo tienen casi las mismas funciones que tenemos nosotros los humanos. Es decir, las células tienen digestión, tienen sistema nervioso, tienen reproducción. Entonces, las células son como pequeños humanos. Por lo tanto, aunque una célula no se vea como un ser humano, la célula funciona como un ser humano. Entonces, estamos formados por 50 billones de células que son como pequeños humanos que funcionan, tienen las funciones de un humano. Y entonces, por lo pronto, nosotros somos una comunidad de 50 billones de células en miniatura viviendo en nosotros, o podríamos decir que nosotros somos una célula también. Entonces, eso es muy importante, porque si todo parte de la célula, bueno, en ese sentido, la medicina tradicional no se ha equivocado en estudiar la célula. Eso lo ha hecho muy bien, es lógico. Si todo parte de ahí, hay que estudiar la célula. Por lo tanto, bueno, ahora vamos a hablar. El tema principal de este video para mí es hablar acerca del determinismo genético. El determinismo genético surgió cuando se empezó a estudiar precisamente con las células con mayor atención, y en 1953 los científicos Watson y Crick son los que nos dieron el modelo del ADN, este modelo de una especie de hélice, que bueno, ya muchos conocerán, habrán visto en televisión, en algunos libros. Entonces, bueno, ellos, Watson y Crick, en 1953
generan el modelo del ADN. Y en su momento lo que la ciencia nos dijo a todos es que somos una expresión del ADN. O sea, es decir, que el ADN determinaba todo lo que pasaba en nosotros, obviamente desde nuestra complexión física, nuestra apariencia, el color de los ojos, el cabello, todo ese tipo de cosas. Y además, bueno, también nuestros síntomas también eran expresión del ADN. Si perdíamos cabello a cierta edad era porque teníamos esa herencia genética, y si desarrollábamos enfermedades o si teníamos ciertos padecimientos, bueno, era una cuestión de que el ADN lo controlaba todo y todo era una expresión del ADN. Eso fue lo que se estableció cuando la ciencia empezó a estudiar el ADN, y eso fue eso es lo que se llama determinismo genético. Todo está determinado por los genes. Si tú tienes una enfermedad, bueno, es muy probable que sea una herencia genética y que eso tú no lo puedes controlar. Y también, si recuerdan, les planteaba al final precisamente hacernos ese cuestionamiento. Muchas veces la manera en que se ven las enfermedades o la manera que las hemos visto a través de la medicina tradicional nos hacen llegar a un punto en que parece que somos víctimas de las enfermedades y que nosotros no tenemos nada que ver, porque no podemos controlar los factores externos, a excepción de que controlemos lo que hacemos nosotros en nuestro entorno, pero no podemos controlar el mundo en general, el entorno en general en que vivimos. Y entonces estamos sometidos a ciertas cosas, por así decirlo, de cierta manera. Y la otra es, bueno, son los factores internos, no los podemos controlar, ni siquiera podemos ver hacia adentro de nuestro cuerpo, no sabemos realmente qué está pasando y no podemos controlar lo que pase con nuestra genética. Y bueno, el determinismo genético lo decía, nosotros no podemos cambiar el ADN, ya tenemos un ADN y ese ADN va a determinar lo que pasa en nuestra vida. Eso es lo que se llama determinismo genético. Y bueno, desde ese momento se asume que somos en gran parte víctimas del ADN y víctimas de las enfermedades. Por lo tanto, eso es lo que se dijo en su momento. Somos una expresión del ADN y los genes controlan toda nuestra vida. No podemos cambiar los genes, no los hemos elegido, no tenemos elección, entonces nos convertimos en nuestra herencia genética. Y se creó este modelo de salud en el que se decía que somos una máquina bioquímica controlada por los genes y que las enfermedades nos convierten en víctimas y no las podemos cambiar. Este es el determinismo genético. Somos víctimas del ADN, no lo podemos cambiar, y eso es lo que la ciencia comenzó a desarrollar, y es así como se vino manejando a partir de que se descubrió el ADN. Y bueno, por ahí tenemos una persona conectada, le mando un saludo. Por ahí veo que de repente a lo mejor les falla la señal, se entran y salen. Bueno, un saludo para todos los que estén viendo o lleguen a ver el video. Un saludo para todos. Entonces les decía, bueno, ese es el determinismo genético. Somos víctimas de los genes, no los podemos cambiar, no los hemos elegido, los hemos heredado, no tenemos nada que ver, somos víctimas. Y entonces surgió el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano, bueno, es este proyecto que empezó a hacer un estudio de los genes con una esperanza o con una promesa. Encontrar la manera de manipular los genes, y de esa manera entonces ya incluso se empezaron a ver hasta en el cine muchas películas que hablaban de manipulación genética, en donde ya las personas, los padres, por ejemplo, cuando quieran tener un bebé, iban a ir a un laboratorio y ellos genéticamente iban a hacer que tu bebé naciera casi como por pedido, como tú lo quisieras. Esto fue lo que se empezó a ver, ese boom en la ciencia ficción a raíz de este proyecto, porque bueno, básicamente eso era lo que prometía el proyecto del genoma humano. Iban a analizar los genes, iban a encontrar toda la solución por medio de los genes, y entonces ya iban a acabar con las enfermedades, y todo el mundo iba a tener un destino muy diferente, porque como el ADN controlaba nuestra vida, se iba a encontrar la manera de controlar el ADN. Y este es en pocas palabras el proyecto del genoma humano. Entonces, bueno, ¿qué esperaban los científicos encontrar cuando empezaron a estudiar los genes? La lógica era que cada célula produce o tiene dentro de sí aproximadamente 150,000 proteínas.
Estas 150.000 proteínas son las que se van encargando de realizar los diferentes procesos de nuestro cuerpo, de ir formando los órganos, de ir el crecimiento del cabello, de las uñas, el sistema inmunológico y todo. Las proteínas son las que van haciendo todo este trabajo, y esto es lo que se esperaba. Si las células tienen 150.000 proteínas, bueno, pues la lógica decía que iban a encontrar 150.000 genes, un gen que controlara cada proteína, y de esa manera, bueno, iban a poder empezar a manipular lo que era la biología y todo lo que hay alrededor de esto, ¿eh? Alrededor de los genes. La esperanza más grande pues, era poder terminar con muchas enfermedades y que el humano estuviera libre de enfermedades. Bueno, entonces esto es lo que los científicos se abocaron con este proyecto. ¿Y qué fue al final lo que encontraron? Esto es lo interesante, lo que empieza a hacer que muchos científicos se cuestionen muchas cosas en relación al ADN. Y es que, bueno, si ellos esperaban encontrar 150.000 genes, pero el resultado final fue que solo tenemos 23.000 genes. 23.000 genes para 150.000 proteínas que hay en la célula. Y aquí lo importante es que tenemos la misma cantidad de genes en nuestro organismo que los que tiene un gusano. El ser vivo más pequeño del mundo, que puede ser un gusano del tamaño de una coma, tiene 23.000 genes y nosotros tenemos 23.000 genes. Es decir, no hay suficientes genes dentro de nosotros como para formar un humano, comparándolo con este ser vivo como podría ser un gusano. Un ser gusano tiene una apariencia física, obviamente, muy diferente a la de un humano. Entonces, ahí les chocó mucho eso, como que nada más tenemos 23.000 genes y los 23.000 genes son los que determinan que nosotros seamos como somos, es nuestra herencia genética y los seres humanos se supone que éramos como somos, tenemos esta apariencia por los genes. Entonces, bueno, esto crea a los científicos pues un parteaguas muy importante en donde se empiezan a cuestionar muchas cosas. Aquí es donde prácticamente se viene abajo este proyecto del genoma humano, donde todo aquello que esperaban poder controlar ya no lo podían controlar, ya esa idea que tenían de que iban a encontrar la manera de manipular cada gen y cada gen iba a cambiar la proteína y el cuerpo humano iba a estar libre de enfermedades, etcétera. Bueno, aquí se empieza a caer y es aquí donde se empieza donde se puede decir que el determinismo genético ya se puede decir que es completamente falso. No estamos determinados por los genes, pero bueno, esto fue solamente el comienzo, no es todavía el momento donde ya se puede determinar que el determinismo genético es falso. Hoy en día podemos decir que ese fue el comienzo en el que ya se empezó a ver eso, pero bueno, vamos a seguir adelante con esto. El video pasado les hablaba de Manel Steller, un genetista español, que él escribió un libro que se llama No soy mi ADN, donde él nos cuenta de una manera muy sencilla, con un ejemplo que se llama Los gemelos Juan y David, en donde él nos comentaba cómo los gemelos idénticos o monocigóticos, cuando nacen tienen el mismo ADN, les hacen una prueba de ADN y van a tener el mismo ADN, va a ser un ADN idéntico, pero si les hacen una prueba de ADN 20 años después, su ADN muy probablemente va a ser diferente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que hace que cambie el ADN de dos personas que nacieron con exactamente el mismo ADN? Ya en el libro nos dicen, bueno, que cada uno tuvo una vida muy diferente. Uno se enfermó en un momento, perdió un año escolar, empezó a cambiar de amigos, empezó a cambiar de ambiente, empezó a tener una vida donde también fumaba, donde tomaba alcohol, donde no hizo una carrera universitaria, donde después tuvo una vida muy apartada de hacer ejercicio y todas esas cosas, y donde el otro gemelo, bueno, él sí continúa con sus estudios, tiene otro tipo de amistades, hace una carrera, después se va a vivir al campo, tiene una alimentación muy sana. Y entonces, bueno, ya se empieza a establecer que el ADN puede cambiar y que el medio ambiente tiene algo que ver con ese cambio del ADN. Entonces, bueno, si eso
comprueba que el ADN puede cambiar en gemelos idénticos, pues nuestro ADN también puede cambiar. No es cierto que el ADN que tú heredas se quede así tal cual y ya no pueda cambiar, ya no se pueda reparar, ya no pueda sufrir cambios. Sí se puede sufrir cambios. Y bueno, eso es lo que hoy en día ya cada vez más se está estudiando. ¿Qué es lo que dice Manel Steller? Les voy a leer algo de sus palabras que yo leí en un artículo, y nos dice: los genes detectan con precisión a las personas que desarrollarán un cáncer hereditario con toda seguridad. Las de elevado riesgo, pero esas son una ínfima parte de todos los tumores de la humanidad. Menos de un 10%. La genética nos explica el 90% de los... La genética no explica el 90% de los cánceres. Ese 90% que se llaman esporádicos. La epigenética permitirá conocer como mínimo el 50% de las causas de un tumor. Vamos a ver, aquí lo que nos dice Manel Steller es uno de los genetistas más reconocidos en el mundo, es español, lo pueden buscar en internet, él estudió en Estados Unidos, etcétera, tiene un currículum muy importante. Entonces, si alguien quiere buscar, busque Manel, como Manuel, pero sin la U, Manel Steller. Steller es con doble L. Pero esto lo que nos dice es muy importante, nos dice que los genes detectan con precisión cuando una persona va a desarrollar un cáncer por herencia, pero que estos cánceres en el mundo son solamente el 10% de todos los cánceres del mundo. Es decir, la genética solamente puede determinar con precisión el 10% de los cánceres del mundo. Y esto es porque es una herencia genética muy fuerte y es como que obvio que esa persona va a llegar a tener esa enfermedad. En ese caso, la genética nos lo puede decir con gran precisión. Pero en el 90% de casos de cáncer en el mundo, la genética no lo puede determinar. La genética no lo puede predecir y no está determinado por la genética, lo que nos está diciendo este científico. Entonces, generalmente le damos mucha importancia a la genética. Hoy en día, o yo por lo menos en mi caso, sí he escuchado muchas veces que inclusive para alguna cuestión física, algo que considera la persona un defecto, dice: ay, la genética, es que esa es la genética de mi familia, y hace comentarios de ese tipo. Bueno, pues no es cierto. Lo que los genetistas hoy en día nos dicen es que no es así, y Manel Steller aquí en esto que les leí nos habla de la epigenética. Y bueno, la epigenética es la rama más reciente de la genética. ¿Y qué es la epigenética? Bueno, la epigenética es algo que hoy en día es muy importante, que ya se empieza a hablar cada día más. Muchas personas igual no lo han escuchado, pero bueno, les voy a explicar un poco más o menos qué es la epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios hereditarios en la función genética que se producen sin un cambio en la secuencia del ADN y no pueden ser explicados por la genética. Es decir, fenómenos que no afectan a la secuencia de ADN, pero sí varían su expresión. Vamos a ver, la epigenética lo que estudia es todos los cambios que surgen, todos los cambios hereditarios que se producen sin que el ADN en realidad cambie. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que cuando se va a producir una proteína, cuando la célula va a producir una proteína, no la produce directamente del ADN. El ADN se hace una copia, como una copia fotostática del ADN, que es lo que se llama ARN, y ese ARN es el que va a producir la proteína. Entonces lo que básicamente se dice es que sí, sin que se modifique realmente nuestro ADN, sí se puede modificar esa expresión del ADN en la copia que se hace. Esa copia que se hace puede tener una expresión diferente y se puede crear una proteína diferente. Entonces el ADN viene siendo como... Todos tenemos un cierto ADN que hemos heredado. Por la herencia nos ha dado ya una expresión genética, un ADN, y ese ADN es como si, como les decía, todos en general tenemos 23,000 genes, pero algunos están encendidos y algunos están apagados. De hecho, hubo un tiempo también en que la
la ciencia no podía, no podía estudiar todo, no tenía acceso, la tecnología no le daba acceso como a estudiar todo el ADN y se hablaba de un código basura, una parte del ADN que no servía. Y bueno, hoy en día pues ya muchos científicos critican esta parte, que bueno, cómo podía haber en nuestra biología, en nuestro ADN, algo que fuera basura. Simplemente es que como no habían logrado comprender esa parte del ADN, pues la habían clasificado como código basura. Y esto no es así, todo el ADN es importante. Y lo que pasa con nuestro ADN es que, como les decía, hay genes que se apagan, hay genes que están encendidos, y la combinación de genes encendidos con genes apagados es lo que va a dar una cierta expresión, es lo que va a hacer que en nosotros pase algo. Pero esta secuencia de apagado y prendido de genes se puede modificar. Esto es lo que nos va enseñando la epigenética, es la conclusión más sencilla a la que se llega. La manera más sencilla de explicarlo es eso, que aunque nosotros nacemos con un ADN que ya tiene ciertos genes encendidos y ciertos genes apagados, bueno, durante nuestra vida podemos encender unos y apagar otros. Esto pasa en la vida de todos, pero además esto se puede hacer de otras formas, y que eso es lo que hoy en día se está estudiando. La epigenética también nos dice algo muy importante, que es: no heredamos solamente un rasgo físico, o no heredamos solamente una posibilidad de una enfermedad o una enfermedad, heredamos incluso estados de conducta. Y esto es algo que le ha dado un giro muy importante a las enfermedades, porque ya se ha estudiado, se ha determinado que no solamente vamos a heredar el color de cabello, el color de los ojos, el color de la piel, la estatura, una complexión física. No solamente vamos a heredar la posibilidad de tener una diabetes, un cáncer, un cierto dolor en alguna parte. No solamente vamos a heredar eso, sino que también heredamos conductas, heredamos gustos, heredamos estados emocionales. Y bueno, esto a veces a muchas personas es como que no lo creen o les parece imposible, pero yo creo que todos en algún momento dado hemos visto en algún familiar, alguien ha hecho algún comentario de: mira, a tal persona le gusta mucho la música como a su bisabuelo, por decirlo así. Y resulta que él no conoció al bisabuelo, entonces, y la gente lo dice, es que le gusta tanto como a él, o le gusta mucho tocar la guitarra, o le gusta mucho el cine, o le gusta mucho bailar, o incluso camina muy similar, o dice mucho esta expresión que la decía tal pariente, un bisabuelo, un tío abuelo, no lo sé. Entonces, eso es lo que la epigenética nos lo dice ya hoy de manera científica, que se heredan también conductas, estados emocionales. Y esto nos va a llevar muy de la mano a lo que es la biodescodificación, la bioneuromoción y todas estas terapias que existen hoy en día, en donde nos dan una raíz emocional de algún síntoma. Entonces, muchas veces no es que heredemos la enfermedad en sí, o heredamos esa posibilidad porque ya está en nuestro ADN, pero también vamos a heredar una cierta conducta que emocionalmente nos puede llevar a una enfermedad. Y eso es lo que a veces no nos damos cuenta. Y esa es una parte que queda en medio. Por decir, en este momento se puede hablar que ese puede ser el puente entre lo externo y lo interno, puede ser precisamente lo emocional. Y es ahí donde entra el estrés que les comentaba. Entonces, bueno, más adelante voy a ampliar más lo del estrés para a ver si se puede comprender más, pero existe un puente entre lo externo y lo interno, que eso es lo que va a hacer también, va a tener relevancia en toda nuestra cuestión de salud. Entonces, como les decía, bueno, no nomás vamos a heredar nuestra apariencia física, no nomás vamos a heredar una enfermedad o el ser propensos a cierta enfermedad, sino que también se pueden heredar estados de conducta, estados emocionales, gustos, etcétera. Cosas que no son tangibles, o no son tan tangibles, pero que muchas veces nos damos cuenta y que así lo hemos expresado, lo hemos escuchado en nuestra familia tal vez. Les voy a contar acerca de un experimento de la epigenética que, bueno, a mí me parece que puede aclarar esta parte que les estoy comentando. Los científicos hicieron un experimento con ratas, generalmente ya saben que trabajan con ratas, bueno, es un tema aparte.
Entonces ellos hicieron un experimento en donde hacían un camino, donde había un puente y ese puente los llevaba a una flor y entonces todas las ratas aprendieron a ir a cruzar ese puente, y iban, olían esa flor y regresaban. Es lo que más o menos pasaba. Pero en un momento determinado, bueno, ya que aprendieron ese camino, lo que hicieron es que pusieron algo que hacían que justo antes de que estuviera la flor, les daba una especie de choques eléctricos, y entonces cuando se querían acercar recibían una descarga, y entonces, bueno, las ratas fueron aprendiendo que había un peligro antes de la flor y ya no llegaban a la flor, se regresaban. Hasta que hubo un momento en que ya todas las ratas lo aprendieron y ya no se acercaban a la flor. Y bueno, entonces las ratas aprendieron que eso era un peligro, que oler esa flor ir a oler esa flor era peligroso, y ya no se acercaban. Después, ¿qué hicieron? Bueno, este grupo de ratas era de machos y hembras y empezaron a hacer 3 grupos en donde los empezaron a cruzar, empezaron a tener crías. Uno de los grupos era macho y hembra que estuvieron dentro del experimento. Otro grupo era hembras con machos que no estuvieron en el experimento. Otro grupo era machos que estuvieron en el experimento con hembras que estuvieran fuera del experimento. Esos fueron los 3 grupos. Esos 3 grupos hicieron crías. Y después a las crías se les puso cerca de donde estaba esa misma flor. Y lo que observaron es que algunos se acercaban y había otros que evitaban acercarse. Ya no se acercaban a oler la flor. Entonces ahí fue donde los científicos empiezan a determinar que, bueno, se hereda la información, y en este caso las ratas heredaron la información de peligro ante el olor de esa flor. Ya traían en su ADN, en su información genética, que acercarse a eso era peligroso, entonces ni siquiera hacían por acercarse. ¿Qué tiene que ver esto en nuestra vida? Bueno, a veces yo ya lo he podido notar con lo que he estudiado acerca de biodescodificación, bioneuroemoción, que bueno, que muchas veces nacemos con ciertos miedos, ciertas fobias, inclusive ciertas alergias a ciertos alimentos, a ciertos medicamentos. Y bueno, si revisamos la historia de la familia, si revisamos también lo que pasó con nuestra madre durante el embarazo, muchos miedos y muchas fobias o muchas alergias se encuentran ahí en ese periodo de 9 meses. Entonces es increíble a veces cómo el encontrar esa relación entre nuestra fobia o nuestro miedo con algo que haya sucedido en la vida de algún antepasado puede hacer que esa situación cambie, puede ser que un miedo se deje de tener, una fobia, puede ser que una alergia también desaparezca. Entonces es importante, no es tan fácil a veces encontrar esta relación. Por decir un ejemplo de un caso que yo vi en un video, era una niña que era alérgica al cloro. Bueno, resulta que su mamá, cuando estaba embarazada, estuvo nadando en una alberca, y cuando anduvo en la alberca dejó de sentir movimiento en su vientre de su bebé, y ella se espantó porque sentía que llevaba mucho tiempo sin moverse. Se espantó mucho, pensó que le estaba pasando algo a su bebé. Y bueno, eso creó un impacto emocional en donde el inconsciente relacionó el impacto emocional de angustia y de peligro, tal vez, por decirlo de esa manera, con el olor de la alberca del cloro. Entonces, cuando nace su bebé, su niña, empezó a desarrollar una alergia al cloro. Era como que es como una especie de alarma, una alerta que el inconsciente te da que ahí quiere decir que ahí hay peligro. Entonces, ante el cloro, pues tenía una alergia. Cuando la mamá encuentran esta relación, pues la alergia de la niña desaparece. ¿Por qué? Porque ya puede cambiar su expresión del ADN, puede cambiar esa información, se apagan unos genes, se encienden otros y cambia la situación. Entonces, bueno, así este tipo de cosas cada día se van encontrando más, y todo esto es en base a la nueva rama de la genética, que es la epigenética, que va a estudiar todas estas cosas, todo lo que crea un cambio de expresión en nuestro ADN, que va más allá
de una herencia simple de información en el ADN, sino que también lo que vamos, nuestro inconsciente va grabando en nuestro ADN toda la información de nuestro ambiente. Todo esto lo vamos a ir heredando también. Entonces, como les decía, podemos heredar no solamente el ser propensos a una enfermedad, sino una serie de conductas, una serie de estados emocionales que nos puede llevar a una enfermedad. Entonces, bueno, esto es lo que les quería compartir por el día de hoy, hablar acerca de este determinismo genético que cuando nació el proyecto cuando nació el modelo del ADN y el proyecto del genoma humano, se decía que estábamos determinados por nuestro ADN, que éramos una expresión del ADN, que éramos víctimas del ADN y por lo tanto víctimas de las enfermedades. Y bueno, esto ya cada día se sabe que no es así. Hoy les quería hablar solamente de lo que es el determinismo genético, hablarles un poco de la epigenética y después en el siguiente video, bueno, voy a tratar de hablarles ahora sí de esta parte ya donde se empieza a determinar que es falso este determinismo genético, valga la redundancia, con todos los experimentos que se han dado y todas las maneras en que los científicos han llegado a esta conclusión. Y eso es lo que les voy a compartir en el siguiente video. Entonces, bueno, para dar un poquito ya de resumen o de conclusión a este video, como les decía, bueno, hoy en día a veces hemos normalizado nuestras enfermedades, nuestros síntomas, creemos que son normales por la edad, por el clima, porque en la familia existen esas dolencias, esas enfermedades. Y bueno, no analizamos a veces un poquito más. A veces la medicina solamente nos habla de un factor externo, un factor interno, el medio ambiente, la radiación, la contaminación de los alimentos, o un factor interno que es nuestra herencia genética, nuestro ADN, el sistema inmunológico, o cómo se encuentran nuestras células. Y de ahí en fuera pareciese que nosotros no tenemos el control de nada, somos víctimas de esos dos factores, externos e internos. Y bueno, por ahí un factor del que cada vez se habla más, que es el estrés. Pues bueno, ya les he planteado que ese factor es externo o es interno. El estrés, ¿en qué lado de los factores se pondría? O tal vez sea el factor que une a ambos y que va más allá de lo que creemos hasta hoy en día, o de lo que hemos pensado que puede ser determinante hoy en día. De ahí, bueno, el determinismo genético pues nos decía eso, que éramos víctimas de las enfermedades. Entonces nuestra posición ante la enfermedad muchas veces ha sido de victimismo. Solamente ponemos nuestra salud en manos de los doctores, de la medicina tradicional. Y hoy en día existen pues tantos tratamientos que realmente no son efectivos, solamente nos van manteniendo nuestros síntomas calmados, nos dan una mejoría parcial solamente. Como bueno, mucha gente se empieza a sentir a veces desesperada, no tiene una solución y empieza a buscar en otro tipo de medicinas alternativas o otro tipo de tratamientos, pero muchas veces hoy en día hay tantas cosas que realmente a veces no se confía tampoco en todo eso que hay. Entonces hay que ir a revisar un poquito lo que hoy en día se sabe de la ciencia. Hay muchas cosas que son muy buenas, que pueden ayudar, que pueden ser un complemento, que en realidad no es que algo vaya a sustituir a algo. Yo creo que en un momento dado todo se tiene que unir y todo tiene que trabajar en conjunto. Los médicos tienen que abrir su mente y aprender sobre otras cosas y viceversa. Pero también nosotros tenemos que aprender acerca de cómo realmente funciona nuestro cuerpo, cómo realmente funciona nuestra biología, qué función tienen nuestras células, porque eso nos va a llevar a tomar mejores decisiones, a que cuando nosotros escuchemos, cuando un médico nos dé una explicación, bueno, vamos a tener más conocimiento y vamos a saber si realmente nos están ayudando, si realmente están comprendiendo lo que pasa en nuestro cuerpo, y si no, vamos a poder buscar una mejor opción para mejorar nuestra salud. Bueno, entonces esto es lo que les quería compartir hoy, el determinismo genético, que es lo que establece o establecía en su momento
el determinismo genético y cómo esto ya hoy en día cada vez se sabe que no es así. El ADN no es algo que se quede fijo para siempre, se puede modificar. Solamente tenemos 23,000 genes, la ciencia esperaba encontrar 150,000, tenemos 23,000, igual que tiene un gusano, por ejemplo, pero lo que pasa es que estos 23,000 genes se van a encender y se van a apagar, y esa combinación es lo que va a hacer que haya una expresión genética importante. Y bueno, aunque nosotros heredemos una cierta información, ciertos genes encendidos y ciertos genes apagados, durante nuestra vida esto puede cambiar. Hay unos que se pueden encender, otros que se irán apagando, y todo eso va a ir a hacer que se exprese en nuestro cuerpo. Esto se puede modificar, hay maneras de modificarlo, y eso es lo que vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir compartiendo con todos ustedes. Bueno, y espero que lo que les vaya compartiendo sea de utilidad para ustedes, les pueda dar una visión un poquito más amplia. Como ya les comentaba, bueno, siempre trato de darles por ahí las referencias, el nombre de quien lo ha dicho, para que ustedes lo investiguen por su cuenta si así lo desean. Y bueno, cuando uno empieza a investigar, a meterse por ahí en internet, a los libros, hay una gran cantidad de información, pues bueno, va uno descubriendo tantas cosas que al principio puede ser complicado el cómo leer que lo que creíamos que era así no lo es en realidad. Pero bueno, yo creo que ya después de que sobrepasa uno esa parte, empieza uno a abrir su mente y empieza a ver las cosas de manera muy diferente, y bueno, eso va a hacer que nuestra salud sea muy diferente, podamos afrontar de manera muy diferente cualquier tipo de reto de salud. Bueno, a todos los que vean este video les agradezco mucho. Si alguien tiene, como siempre les invito, si alguien tiene una pregunta, pueden dejarla ahí en los comentarios. Si alguien tiene alguna información que compartir, algo que complemente, si algo cree que me he equivocado en algo, o sabe de algo que pueda yo leer para complementar, bueno, siempre se los voy a agradecer. Estamos aquí para compartir y también para aprender, y siempre con la intención de poder interactuar con todos ustedes. De esa manera se puede llegar a aprender muchas más cosas. A todos los que lleguen a ver este video les mando un saludo, y bueno, recuerden que Dios los bendice, y hasta luego.